recuerda que estás en el reto 320 más, donde podrás obtener un puntaje superior a 320 puntos o mejorar el puntaje que ya tienes. Este es el reto número 24 y es de Ciencias Naturales. Pregunta número 1 del reto 24. En la tabla se muestran algunos datos de unas sustancias incluida la velocidad de sonido. En esas sustancias a 25 grados Celsius. A partir de estos datos sobre la relación entre la velocidad del sonido en las sustancias, puede concluirse que a 25 grados la velocidad del sonido es. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como es una conclusión, debemos determinar cuál de las afirmaciones cumple con lo que está en la tabla. Entonces, iniciamos. A. Menor en los líquidos. Entonces, debo ir a los estados de la materia. ¿Quiénes son líquidos? 1493, 1143 y 1450. Esos son los líquidos. Presentados que los sólidos. Verdadero. Los sólidos son 5130 y 2160, pero falso porque los gases son 315 y 927. Es decir, que la respuesta A no nos funciona para nuestra conclusión. B. Mayor para cualquiera de los metales. Entonces, ya no nos ubicamos en el estado de la materia, sino en el metal. ¿Quiénes son no metales? 1493, 1143, 315 y 927. Menor para cualquiera de los metales. Entonces, ¿cuál es el menor valor de los metales? 1450. ¿Y cuál sería el mayor valor de los no metales? 1493. Es decir, que existe un no metal que tiene más velocidad que el metal. Por eso la respuesta correcta a la B no es. No nos puede servir la afirmación B como respuesta correcta. Entonces, no nos funciona. Vamos con la C. Mayor en los gases presentados que en los sólidos. Entonces, miremos los gases y pues son los menores valores. Por lo tanto, no es mayor en los gases. Es decir, que la respuesta correcta a la pregunta número 1 del reto 24 es la D, la que nos dice que mayor en los sólidos presentados que en los líquidos y gases presentados. Y es cierto debido a que el sólido, el menor valor es 2160 y el mayor valor de los líquidos y los gases es 1493, que es el agua. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta número 1 del reto 24 es la D. A continuación se muestra la molécula W con la numeración de 4 átomos de carbono y una tabla como la muestra la estructura, algunos grupos funcionales. No leemos la tabla y nos vamos inmediatamente a la pregunta. Con base en la información anterior, la molécula W es un aldehído porque, entonces, están hablando de que debemos identificar el aldehído. Entonces acá tenemos al aldehído. Vamos a empezar a coger cada afirmación y a constatarla con la molécula y la tabla. En el carbono 1 tiene un grupo funcional aldehído. Entonces revisemos el carbono 1, que es el que está aquí nombrado. ¿Se parece o no se parece al aldehído? Es exactamente igual. Por lo tanto, la respuesta, la afirmación A, es correcta. B. En el carbono 4 tiene un grupo funcional cetona. Para que haya una cetona debe haber un doble enlace con el oxígeno y unido a carbonos. Si yo observo el átomo 4 de carbono, no tiene doble enlace con el oxígeno. Por lo tanto, no puede ser una cetona. C. En el carbono 1 tiene el grupo funcional alcohol. Carbono 1 tiene el grupo funcional alcohol. Alcohol debe tener una OH. No. Y D, que sería la última afirmación, en el carbono 4 tiene el grupo funcional aldehído. Si voy al carbono 4, no tiene por ningún lado el doble enlace con oxígeno. Es decir, que la respuesta correcta a la pregunta número 2 del reto 24 es la A. Pregunta número 3, reto 24. Un grupo de estudiantes frota dos globos con un paño de lana, figura 1. Después de frotados, observa que los globos se repelan entre ellos. Si esto sucedió, una repulsión, es porque se cargaron eléctricamente. Según lo que hemos aprendido,
Para que se puedan repeler las cargas deben ser del mismo signo. Es decir, que por el proceso de frotación se cargaron eléctricamente. En este caso, como es de repulsión, las cargas deben ser del mismo signo. Entonces iniciamos con cada una de las afirmaciones que concuerden con el experimento. Al frotarse con el mismo paño, los globos adquieren cargas de igual signo y por tanto generan fuerzas repulsivas. Correcto. La A es una posible respuesta. Cumple con las dos condiciones, que las cargas son del mismo signo y que la fuerza es repulsiva. Al frotarse con el mismo paño, los globos adquieren cargas eléctricas de diferente signo. Falso, porque ya sabemos que si la fuerza es de repulsión, tienen que ser del mismo signo. C. La frotación con el paño no altera la carga de los globos. Ya lo descubrimos que sí, porque si no deberían quedar como en la figura 1. Y la frotación con el paño no altera la carga de los globos. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta número 3 del reto 24 es la A. En la nutrición, los elementos biogeoquímicos se integran a los organismos y forman moléculas orgánicas necesarias para la supervivencia. ¿Qué sucede con las moléculas orgánicas de un ser vivo que muere por causa de distinta a la depredación? Es decir, porque otro animal se lo comió. Entonces, según lo que hemos aprendido, se debe continuar el ciclo de la vida. Y eso lo hacen los descomponedores que hacen el proceso de nitrificación. Según esto, sí se puede hacer la descomposición. Es decir, que la A no es una posible respuesta a esta. B. ¿Salen del ecosistema? No, al contrario, se incursionan dentro del ecosistema para continuar este proceso. C. ¿Se acumulan porque ya no pueden ser usados por otros organismos? Claro que sí, están el proceso de descomposición. O sea que la respuesta correcta a la pregunta número 4 del reto 24 es la D. Pregunta número 5 del reto 24. Partiendo de la reacción J más R, produce a O, se realizaron varios experimentos en los cuales se hicieron reaccionar 10 mililitros de J con diferentes cantidades de R. Quiere decir que lo único que cambia es R. Y se registraron los tiempos de reacción. Los resultados se presentan en la siguiente tabla. No leemos la tabla para no perder el tiempo y pasamos inmediatamente a la pregunta. Sabiendo que las reacciones con mayor velocidad de reacción son aquellas que se efectúan en un menor tiempo, es posible concluir que los tres experimentos anteriores la velocidad de reacción es. Entonces recordemos que debemos tener claro que aquí hay una descripción que nos dice, con mayor velocidad de reacción son aquellas que se efectúan en un menor tiempo. Es decir, yo puedo decir que la velocidad de reacción aumenta cuando el tiempo disminuye. O al contrario, que la velocidad de reacción disminuye cuando el tiempo aumenta. Entonces empezamos a revisar cuáles de estas afirmaciones cumplen con la tabla. ¿Por qué debe hacerse así? Porque aquí nos están diciendo que hay que concluir. Entonces tengo que coger cada afirmación y constatarla con la tabla. Se mantiene constante si la cantidad de J no cambia. ¿La cantidad de J cambió? No. Pero el tiempo de reacción, sí. Y recuerde que no están hablando del tiempo de reacción, están hablando de la velocidad de reacción. Entonces acá yo tengo que hacer otra tablita diciendo, ¿qué estamos diciendo? Tiempo mayor, a mayor tiempo, menor velocidad. Menor tiempo, aumentó la velocidad de reacción. Menor tiempo, todavía aumentó más la velocidad de reacción. Entonces, la cantidad de J no cambió, pero la velocidad de reacción sí cambió. Es decir, que la afirmación A no nos funciona. B. Disminuye si se incrementa la cantidad producida de R. Recordemos que R, según la reacción, no es un producto, es un reactivo. Por lo tanto, descartada la B. C. Debe disminuir cuando aumenta la cantidad de J. No lo sabemos porque J siempre permaneció constante. Es decir, que la respuesta a esta pregunta
sería la D. Disminuye cuando se incrementa la cantidad de R. Revisemos si eso es verdad. La cantidad de R aquí, ¿qué está pasando? Está bajando. ¿Y aquí qué le está pasando a la velocidad de reacción? Está aumentando. Cada vez que yo coloco más R, se disminuye la velocidad. ¿Por qué? Si aquí hay 4, acá habían 2 y luego hubo 11, ¿qué pasó de 2 a 11? Que aumenté la cantidad de R y por lo tanto, ¿qué sucedió con la velocidad de reacción? Disminuyó. Por eso la respuesta correcta a esta pregunta es la D. Recuerda que si quieres hacer muchas más preguntas, si quieres mejorar todos tus procesos, debes registrarte en www.pruebalatam para ser los primeros en descargar nuestra app. Si quieres continuar con nuestros retos o ver todos los retos que ya tenemos, puedes seguirnos en Facebook o Instagram como Prueba Latam Oficial. Y todas las soluciones las encontrarás en nuestro canal de YouTube Prueba Latam. Recuerda que hacemos parte de Latam Global School, una escuela americana que te brinda la posibilidad de finalizar tus estudios de bachillerato desde la comodidad de tu casa, con un título válido en cualquier parte del mundo y lo mejor, con un curso de inglés conversacional completamente gratis.